Vivir en familia. Ha sido muchos días en que el Señor nos ha bendecido y cada día son nuevas sus maravillas, cada día son nuevas sus bendiciones. Aún estando aquí en nuestros hogares, estando en nuestra casa. Al comienzo de todo este proceso, de lo que estamos viviendo, de la pandemia, escuché unas estadísticas que fueron bastante, digamos, llamativas y que nos puso en alerta a muchos. Fue una estadística elaborada por Cisma Mujeres o Cisma Mujer, donde estaba diciendo que se estaba notando por la estadía de toda la familia, se estaba notando que habían muchas llamadas de violencia intrafamiliar. Y hacía una comparación entre el año 2019 y el 2020. Decía que en el 2019 se hicieron más o menos 692 llamadas de violencia intrafamiliar. Y en el 2020 fue duplicado, quizás triplicado, 1.674 llamadas por violencia intrafamiliar. Pero lo que más llama la atención es que esto sucedió entre el 25 de marzo más o menos y el mes de abril, el 11 de abril. Fue un tiempo totalmente corto. Y eso nos ha hecho de pronto pensar o reflexionar un poquito por qué de pronto ese espacio que tanto hemos anhelado, ¿verdad? De estar juntos, de estar en familia, generó todo esto. Sí, es precisamente entender el propósito de Dios cuando Él ha permitido que todo esto esté ocurriendo en estos días. Nosotros podemos ver que recordar que la familia es como un fuego, así como nosotros vemos a través de una hoguera el fuego, hay que estar atizando siempre esa hoguera para que ese fuego del amor no se apague. Amén. Y es precisamente en estos días que nosotros tenemos que aprovechar, amén, que cuando nosotros salgamos de este confinamiento podamos estar seguros y confiados de que logramos, que fue de provecho para nosotros. Porque si de algo nosotros tenemos que estar seguros es que siempre todo lo que nos ocurre a nosotros es para nuestro bien. Cuando la hoguera del amor se apaga en la familia, vamos a sufrir, vamos a ver que no podemos avanzar. Pero cuando esa hoguera del amor está encendida, vamos a ver que podemos avanzar. Que a través de las adversidades, que a través de los problemas, de los inconvenientes, nosotros podemos abrazarnos, que a través de los inconvenientes puede seguir el diálogo entre nosotros, aún habiendo dificultades, aún nosotros podemos contar las historias a nuestros hijos, decirle lo maravilloso que Dios es para con nosotros, lo que Dios hace en nuestras vidas, no decirle otra cosa, sino basado en nuestra experiencia, en lo que Dios hace en nosotros, porque si algo les quiero recordar es que primero la pareja como tal nos tenemos que poner de acuerdo y ahí vamos a surgir como familia y le vamos a enseñar a nuestros hijos las historias. Así es, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esto me hace reflexionar un poquito cuando nosotros, antes de que sucediera todo esto, empezamos a decir, es que no hay tiempo para compartir, es que de pronto el dinero que tenemos no es suficiente. Ay no, por favor, estás hablando, cállate, déjame descansar, estoy cansado, hoy tuve un día difícil, hoy tuve un día complicado. Y ese tiempo de pronto que necesitamos pasar juntos, como lo estás diciendo, ese tiempo que pronto que necesitamos pasar con nuestros hijos, no se estaba viendo. Pero es irónico pensar que hoy tenemos ese tiempo, ¿verdad?, de estar en casa, de podernos comunicar, de poder compartir. ¿Y será que nosotros estamos compartiendo ese tiempo? ¿Será que estamos conviviendo? Porque esto tiene que ver con el convivir, que es un tema, el convivir en familia o el convivir es
un tema bastante difícil. Total, es difícil para nosotros aceptar la diversidad. Nosotros como seres humanos tenemos que entender y comprender que no somos iguales, pero que tenemos que aceptarnos tal cual como somos. A raíz de esto podemos ver en la palabra hay muchos consejos y uno de ellos es hacia nosotros los hombres, cómo debemos de tratar a ustedes las mujeres, porque nosotros escuchamos las noticias, aunque hoy en día pues tanto el hombre como la mujer ya se tratan igual, ya se respetan, pero la palabra hoy nos dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces pienso que nosotros los hombres tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros los hombres tenemos que hacer lo que Dios quiere en esta mañana. Amén. Y realmente estoy de acuerdo contigo, porque es que no solamente al hombre le está dando consejos, a nosotras como mujeres también nos está dando consejos. El Señor yo creo que ha pensado absolutamente en todo y dice, mujer, sé sumisa. Y este ser sumisa o sometimiento tiene que ver con el que nosotros tenemos que mirar la autoridad que Él ha colocado en nuestro hogar, que son ustedes, en nuestra familia. Y dice también, de pronto tenemos que pensar un poquito, mujeres, tú que me estás escuchando, no tergiversemos este ser sumisa o someterse a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con nosotros ser inferiores, no tiene nada que ver con de pronto que el hombre en este caso esté abusando de su autoridad. No tiene que ver que él sea como que esa figura dominante en nuestra familia. Tiene que ver más que todo con respeto. Y dice en 1 de Pedro 3 que nosotros debemos estar sujetas, es decir, unidas a vuestros maridos. Dice, para que también los que no crean a la palabra, ¿verdad?, se sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Cuando yo leía esta parte, yo decía, esto es algo que es muy interesante, porque dice que sean ganados aquellos que no han leído, y de verdad que encontramos muchas personas que no están de pronto en la misma actitud de nosotros, que nosotros de pronto leemos la palabra, siendo cristianos leemos la palabra, compartimos, estamos buscando. Hay matrimonios o hay familias que no tienen su cimiento, están basados en la palabra. Pero qué bonito lo que dice aquí, que por la conducta, por el comportamiento, ¿verdad?, de nosotras las mujeres, de nosotras como esposas, muchos hombres, ¿verdad?, que no conocen la palabra, simplemente viendo nuestro andar y nuestro caminar, ellos puedan acercarse a Dios. Esto es tremendo. Y dice, ¿cómo, verdad?, conviene en el Señor? ¿Y qué es lo que nos conviene en el Señor? ¿Verdad? Que nuestro comportamiento sea en armonía. Y qué bonito Amén. que esas cosas las puedan ver nuestros vecinos, las puedan ver nuestros amigos, ¿sí? La manera de cómo nosotros nos estamos manejando en familia. Así es. También la palabra pues nos exhorta a nosotros como padres. Así nos es. dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, la ira es un enojo, es cuando nosotros nos enojamos y nos airamos, y si nosotros dejamos que esa ira avance, vamos a hacer cosas que más tarde vamos a estar arrepintiéndonos. Si nosotros miramos, la ira es un sentimiento que afecta nuestras vidas, es un sentimiento de violencia, y nosotros no debemos permitir que ese sentimiento se apodere de cada uno de nosotros. Dice, tenemos que corregirlos con disciplina. Amén. Amén. La disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. O sea, no se trata, muchas veces cuando hablamos de disciplina creemos que es que estamos en una base militar o a lo militar y que hay que hacer y es una orden. No, es un conjunto de reglas para que nosotros podamos salir adelante, y tenemos que enseñar a nuestros hijos como familia que somos. Así es, pero hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando se establecen disciplinas, cuando se establecen normas, como está diciendo mi esposo, hay algo que nosotros cuando tenemos o cumplimos el rol de hijo queremos manipular, y es
que siempre debemos tener presente algo, amor, y es que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Amén. Para esas normas, así sobre es. Todo con referente a nuestros hijos. Nosotros hemos vivido alguna experiencia, gracias a Dios pudimos como de pronto observarla y detenerla a tiempo, pero cuento algo de nuestra experiencia porque somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos, somos seres humanos y estamos aquí para enriquecernos. Pero una pequeña experiencia que les quiero compartir es que en un tiempo determinado, de pronto Rubén decía algo y él lo decidía sin consultármelo o viceversa. Yo podía decidir algo con relación a Daniela y no se lo consultaba. ¿Qué pasó? Que Dani se estaba dando cuenta qué cosas podía lograr o alcanzar a través de Rubén y qué cosas podía lograr y alcanzar conmigo. Entonces, esto es un tema muy importante porque ahí se estaba viendo un poquito de falla en que en la comunicación entre Rubén y yo no nos poníamos de acuerdo para establecer esas normas con relación a nuestra hija. Además, que para nosotros es importante, y quiero hacer énfasis también en esto, enseñarles las escrituras a nuestros hijos desde pequeños para que ellos crezcan con temor a Dios. Así es. También a los hijos es importante que cumplan con las normas. Ellos también tienen que cumplir con normas en el hogar. Como familia que somos, que está compuesta por nosotros, los padres, ellos, los hijos, ellos tienen que también someterse a normas en el hogar. Si nosotros miramos en Efesios 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, no están pidiendo algo fuera de lo común, dice precisamente, es lo justo, amén. Y eso lo dice la palabra. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es honrar a nuestros padres. Nosotros como hijos que estamos y que hacemos parte de la familia, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros padres, cómo los tratamos, qué les decimos, qué hacemos con ellos, amén. Porque dice que es el primer mandamiento con promesa. Y algo que me llama la atención dice: para que te vaya bien. Amén. Amén. Si nosotros queremos que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, no permitir en la corrección que nosotros le damos, en la disciplina que hacemos a nuestros hijos, que ellos tengan en cuenta que a sus padres tienen que honrarlos y respetarlos. Amén. ¿Por qué? Porque es para beneficio de ellos también. Así es. Así es, yo lo que estoy viendo y que queremos compartirle es que si nosotros analizamos lo que estamos ahora haciendo, es mostrarles a cada uno de ustedes, recordarles que Dios es un Dios perfecto, que desde el comienzo Él estableció la familia, pero no las estableció porque sí, o la estableció con un propósito, y es que nosotros permanezcamos juntos y permanezcamos de una manera unida, sin divisiones, en armonía. Y hoy nos queremos recordar esto en Primera de Corintios 1:10, y lo voy a leer para ustedes. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Amén. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entendiendo que esto no es fácil, porque nosotros, como decía Rubén ahorita, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos físicamente, somos diferentes. A pesar de que fuimos creados a imagen de Dios, pues el hombre físicamente es diferente a uno como mujer. Y en nuestro físico, en nuestro pensar, absolutamente, ¿verdad? En nuestras emociones, y en nuestro actuar, en nuestra conducta. Esto me hace recordar que hace un tiempo estuve escuchando una charla donde precisamente estábamos viendo estas diferencias entre un hombre y una mujer. Y ese día yo me reía porque de pronto no me había puesto a meditar, no me había puesto a pensar en ello, que simplemente en una ida de compras o en un shopping, el hombre sale de su casa, ¿verdad?, a comprar, digamos, que un par de medias o una corbata.
sale a comprarla y él simplemente llega, ¿verdad? Compra y sale. Digamos que en esta actividad pudo haber durado 20 minutos. Nosotros como mujer, y yo me reía ese día porque es una realidad. Vamos a comprar un vestido, sí, salimos con ese pensamiento de nuestra casa, compramos el vestido, llegamos a una tienda, comparamos precios, vamos a ver, de pronto lo encuentro más económico en otro lugar, o este no me gustó tanto, de pronto hay uno más lindo, salgo a otro, voy a este, comparo precios. Y lo más sorprendente es que salimos de la tienda no solamente con el vestido, sino con el par de zapatos y el paquete completo y muchas veces hasta el bolso. ¿Y cuánto duramos en esta actividad? A veces como hasta 3 horas. O sea, somos distintos totalmente. Así es. Exactamente. Nosotros conocemos los consejos, conocemos cómo es nuestro actuar, pero algo que tenemos que hacer énfasis es que nosotros somos distintos. Amén. Y pensar, preguntarnos qué nos está sucediendo a nosotros en nuestro convivir hoy en día, qué es lo que está pasando. Tal vez nosotros no hemos hecho caso o no nos hemos dado cuenta que para nosotros poder convivir como familia tenemos que tener muy en cuenta lo que es la comunicación. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros avanzar tiene que haber una buena comunicación. Y creo que es uno de los aspectos que nosotros tendemos a olvidar, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento muchas veces, y de verdad se los digo, uno se acostumbra tanto a esa persona que yo a veces digo, yo sinceramente puedo discutir contigo, pero yo no hallo una vida sin ti. O sea, son cuestiones que a veces uno dice, no, ya yo con este me casé, y de verdad que es como difícil pensar. Y estamos fallando, tenemos que reconocer que como seres humanos fallamos, y estamos fallando precisamente en este tema, lo que es la comunicación. Y ¿por qué estamos fallando? Porque uno de los aspectos que la comunicación tiene en cuenta es que la comunicación asegura el respeto, ¿verdad? Y cuando no hay respeto, ahí cambia absolutamente todo. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se da esa comunicación? ¿Cuándo se debe dar esa comunicación? ¿Dónde se debe dar esa comunicación? Al nosotros transmitir esa información, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo son nuestros gestos? ¿Estamos utilizando ironía? ¿Lo estamos haciendo con arrogancia? ¿Lo estamos haciendo con altivez? ¿Con soberbia? Todos estos aspectos debemos analizar. Y una de las cosas también que nos cuesta mucho es que nosotros siempre queremos tener la razón. Y cuando nos toca escuchar al otro, es bastante difícil porque tiene una opinión distinta. Y a veces hasta queremos convencer. Nuestro discurso, digámoslo así, debe ser tan perfecto que quiere convencer al otro para que tenga nuestra misma idea. Y ahí nos estaría dando una comunicación asertiva, porque precisamente esta comunicación asertiva tiene que ver con la manera que tú tienes de transmitir, ¿verdad? Y de alcanzar verdaderamente el objetivo de esa comunicación. Tiene que ver con que la información sea clara, sea sencilla, y si nosotros no logramos esto, no puede haber una comunicación asertiva. Así es, tenemos que tolerarnos. El hecho de tolerarnos no significa que yo voy a aceptar los errores de la otra persona. Sí, o sea, como seres humanos nosotros tendemos a equivocarnos, pero hoy quiero decir algo, y es que nosotros tenemos que admitir nuestros errores, y creo que es una de las fallas que nosotros más cometemos cuando no admitimos que hemos cometido un error. Entonces, ¿qué pasa? Eso avanza y empieza a dañar la comunicación. Nosotros tenemos que hacer un par en nuestra vida. Hombre, yo reconozco que, como decimos nosotros, me la embarré. Lo que tenía que hacer no lo hice, lo que me dijeron que hiciera no lo hice fue lo contrario. Pero a veces somos como que tercos, y entonces nos encerramos y decimos, es que yo lo hice o es que yo no lo hice. No, es tan sencillo, mis amados, que nosotros reconozcamos en el preciso momento, hombre, que cometí un error. Y como seres humanos nosotros podemos equivocarnos, porque aquí, todos los que estamos aquí,
Nadie puede levantar la mano y decir que es infalible, que no se equivoca. Todos cometemos errores. Pero lo importante es que nosotros tenemos que reconocer, amén. ¿Y qué es reconocer? Es como estar seguros de que hicimos algo, de que nosotros fuimos los culpables. No es que con eso vamos a perder, no. Hombre, yo reconozco que lo que hice no fue lo mejor. Porque mañana más tarde, ¿qué pasa? Yo voy a ver de que voy a decir lo que tenía que decir en el preciso momento, y ahí es cuando vienen entonces las discusiones, es cuando pensamos que es que tú actúas diferente, es que no, es porque en el preciso momento no reconocemos los errores. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos seres diferentes, que nosotros pensamos y actuamos diferente, amén. Pero algo que también yo veo es que muchas veces queremos cambiar a la persona y nosotros no somos quienes para cambiar las personas. Vea, Lisa, ¿qué tal yo cambiando este modelo 52? No, eso es imposible, ¿verdad? O él pretendiendo cambiar este modelo 46, no se puede. No pretendamos, ¿verdad?, cambiar a nuestra pareja. Es algo que es difícil, pero tenemos que intentarlo. En medio de la comunicación a veces nos quedamos callados porque no los queremos hacer enojar y no está bien, ¿verdad? Nosotros debemos expresar libremente lo que sentimos, debemos expresar nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tomamos dos actitudes extremistas. La primera, callar. No voy a decir nada, que pase lo que pueda, no voy a decir nada, mejor es callarme. Esa actitud es extremista. O la otra, reaccionar inmediatamente, porque es la manera que lo podemos hacer y lo sabemos hacer. Y lo decimos y lo estamos hablando por experiencia propia. Son extremos y son malos. Los extremos son malos. Entonces no podemos ni quedarnos callados y mucho menos reaccionar de una manera violenta, a gritos, con insultos. Y esto me hace recordar que la palabra de Dios también nos da consejo acerca de ellos en Efesios. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, amén, sino la que sea buena, necesaria para edificación. ¿Y para quién? Dice la palabra, para los oyentes. Así es. Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces hacemos callar a la persona. ¿Y cómo diríamos? O sea, ¿cómo hago yo callar a una persona? Cuando yo empiezo a hablar y solamente hablo y hablo. Les puedo comparar. O sea, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Empezamos a hablar y le decimos: Padre, mira, Padre, tengo, Padre, necesito, Padre, dame, Padre, esto. Y ya, amén, y nos vamos. ¿Y qué pasa? El Señor no ha dicho, no nos ha respondido. Y muchas veces en la familia se logra esto, o sea, que nosotros empezamos a hablar y callamos a los demás, no dejamos que los otros den su concepto, y no es sano. ¿Qué se forma allí? Un monólogo. O sea, yo estoy hablando y más nadie tiene derecho a hablar. Entonces es aconsejable que nosotros también en determinado momento dejemos de hablar y podamos escuchar. No, y tienes toda la razón, porque de hecho la Biblia nos los comparte. Nosotros no podemos hablar todo el tiempo. Hay tiempo en el cual nosotros debemos callar, precisamente para escuchar a nuestra pareja. Y eso nos lo dice en Santiago 1:19. Dice: por eso, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y sea lento, sea tardo. ¿Para qué? Para hablar. Amén. Y para airarse. Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Y es una realidad. Tenemos que ser cuidadosos. Sí hay tiempo de callar, pero también, como decía Rubén, tiempo de callar con la intención de callar más bien al otro, de no motivar al otro para hablar y que el otro tenga que callarse, tampoco está bien. Amén. Es importante, mis amados, que nosotros escuchemos. No podemos perder que la otra persona pierda esa motivación al momento de escuchar. La palabra en Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Amén.
¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros no solamente tenemos que estar hablando, sino que hay momentos en los que nosotros tenemos que escuchar, amén. Y dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Y qué quiere decir? O sea, que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que entender que tenemos que aprender a escuchar a nuestro semejante, a nuestros hijos, a un familiar, amén. Y no solamente hablar, sino saber y esperar y atenderlos a ellos también. Esto me hace recordar que cuando yo tenía más o menos, hace poquito, como unos 10 añitos, mi padre estaba, a él le gustaba verse mucho el noticiero, siempre se terminaba a las 8 de la noche y me acuerdo que salía una cancioncita y que buenas noches, es tiempo de cepillarse, y él nada más hacía esto, me miraba y ya yo entendía que tenía que ir a cepillar mis dientes y a dormir. Qué bonito cuando puede haber esa comunicación a través de una simple mirada. Qué bonito que hoy nosotros podamos recordar esos tiempos y poderlos colocar en nuestra presencia y que nuestros hogares como familia haga eso. Pero somos tan insistentes que tenemos que decirle a nuestros hijos 3 veces, hacerle entender un mandato, 4. Y cuando nos da risa, porque entonces cuando lo decimos por 4ª vez y de pronto con un tonito más elevado, pero ya te escuché y es la 4ª vez. Qué bonito que nosotros también como pareja, no solamente como padre, podamos decirnos un te amo, un te necesito, ¿verdad? Con una mirada. Amén. Qué hermoso sería esperar eso de nuestra pareja. Que tú estés triste y que sin tú decirlo, tu esposo pueda llegar y simplemente darte un abrazo sin mencionar una palabra. Eso es comunicación. O puede ser lo contrario, que tu esposo, tú entiendas en qué momento de aflicción, porque uno a veces entiende cuando nuestro esposo, esto a través de la experiencia, cuando mi esposo yo lo veo que está metido en la habitación, déjenlo que ese es su momento, no lo interrumpan y trato de que nadie lo interrumpa, porque ya esa parte de mí conoce el tiempo de búsqueda, que él quiere simplemente estar con Dios. Y si yo me meto ahí, le voy a estorbar. Qué bonito, ¿verdad? Es eso, y eso a través de ¿qué? Del tiempo. Amén. ¿Verdad? También es muy importante que nuestros gestos, nuestras expresiones sean coherentes. Y esto de verdad lo voy a decir porque esto va para nosotras mujeres. Nosotras, y lo digo por mí, muchas veces tendemos a no ser coherentes con nuestro gesto, lo que pensamos y lo que expresamos. Estamos molestas por algo, ¿sí? Y nuestros esposos, porque queríamos que ese día nos halagaran y no nos halagaran. Y nosotros estábamos esperando eso. Y resulta que nuestro esposo le dice, ya después de mucho tiempo nos dice, ¿quieres comer? ¿Te provoca algo? No. Y por dentro tú estás que te quieres comer un manjar, te quieres comer un helado, ¿verdad? Tu expresión te dice no, tu respuesta fue un no, tal vez irónico, tal vez con sarcasmo, pero tu corazón dice otra cosa. Entonces tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones, lo que verdaderamente queremos expresar, porque sinceramente tenemos que saber comunicarnos con gestos, en silencio, con palabras, que nuestra palabra sea esa palabra de bendición. Amén. Es importante la manera como se responde, porque cuando hay una respuesta a una pregunta de ese índole, o sea, nosotros esperamos, queremos que esa respuesta sea amena, lo más dulce, y muchas veces dañamos el momento. ¿Por qué? Porque la respuesta que se dio en ese momento no iba acorde a la circunstancia. Dice la palabra, la lengua pasible es árbol de vida. O sea, cuando nosotros hablamos, decimos algo y la forma como lo expresamos, nosotros vamos a sentir esa dulzura, ese amor que hay en la otra persona. Dice que la lengua pasible es árbol de vida, más la perversidad de ella, quebrantamiento de espíritu. O sea, con ella y en el momento que nosotros estamos expresando, podemos hacer 2 cosas, una felicidad o una tristeza.
agradar el momento o dañar el momento. Entonces es importante que nosotros miremos cómo estamos hablando. Siempre a mí me ha gustado un pensamiento: pienso, luego existo. Es duro, es difícil, pero nosotros tenemos que llegar a ese momento, y eso lo vamos aprendiendo del día a día. Hombre, si hoy me equivoqué al dar una respuesta, mañana tengo que estar atento para no dar la misma respuesta. Amén. Porque tal vez la pregunta que me van a hacer es para bien mío, pero muchas veces esperamos como que haya una pregunta que nos va a airar, que nos va a contradecir lo que nosotros pensamos, y no esperamos escuchar, sino que enseguida respondemos. Dice que la blanda respuesta, ¿qué pasa? Aplaca la ira. Hombre, si nosotros como familias, nosotros como padres, recordando que siempre los padres somos como la base de esa familia, tenemos que estar atentos. Hombre, si uno de los dos nos airamos, ¿qué debe hacer el otro? Ser calmado, amén. Tiene que calmar el momento. ¿Y qué va a suceder allí? Ponemos un pare en el momento, decimos, bueno, no podemos seguir dialogando, ser honestos con nosotros mismos. Es decir, después seguimos hablando del tema, porque en el momento me airé, en el momento no puedo ya responder. Entonces tenemos que dejar las cosas hasta allí, amén, porque si nosotros seguimos, les recuerdo que la ira nos va a hacer enojar y vamos a cometer cosas que vamos a arrepentirnos. Claro, yo pienso que estos versículos que tú has mencionado no solamente tienen que ver con nosotros como pareja, también tienen que ver con nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos dirigimos a nuestros hijos y las respuestas de ellos no son, ¿verdad?, las correctas, no son las que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Porque si nosotros estamos en este proceso de inculcarles a ellos valores, de enseñarles la palabra de Dios, nosotros esperamos de ellos también. Ahora, la reacción de nosotros como esa autoridad, como ser mayores, ¿verdad?, y tener de pronto un conocimiento o una experiencia a través de nuestros años también, porque si nuestros hijos están actuando con ira, están respondiéndonos de la manera incorrecta, nosotros también debemos enseñarles la manera como se debe responder a través de la palabra. Hoy nosotros podemos realizar actividades juntos. Mire, me gozo de ver que estamos interesados en esta temática, no solamente como pareja, sino también como familia, porque a veces hay otros miembros, ¿verdad?, en nuestra familia, están conviviendo en nuestra familia otras personas como nuestra madre o nuestra suegra, ¿verdad?, y ellos hacen parte también de nosotros, y es importante establecer estas normas, tenerlas claras, pero ¿saben qué? Yo creo que esto lo hace es la experiencia, en el día a día nosotros vamos aprendiendo ese temor. Algo